enfermedad conocida como VIH-Sida. El grupo está conformado por Denise Yanira Huérfano Campo, Jayla Alejandra López Montoya, Daniela Silva Cristiano y Michelle Cristina Rodríguez Murillo. Bueno, antes de empezar como tal, qué es la enfermedad y digamos cómo afecta la enfermedad al cuerpo, vamos primeramente a hablar sobre ciertos datos históricos. Bueno, en lo que fue el año 1981, básicamente los Centros de Control y Prevención de Enfermedades detectaron 5 casos de neumonía cuyo causal era la pneumocitis cariniti, que era básicamente la que los doctores siempre diagnosticaban a estos pacientes. Aparte de eso, a la hora de realizarles las pruebas sanguíneas, pues se detectó que estos pacientes tenían una deficiencia de unos linfocitos denominados TCD4. Aparte de esto, estos pacientes, algunos de estos presentaban unas manchas rosáceas, las cuales denominaron la peste rosa, que posteriormente ayudaría pues a dar el nombre de la enfermedad. En lo que fue el año 1982 se bautizó oficialmente la enfermedad, borrando así ciertos nombres despectivos hacia la comunidad homosexual, la cual era enormemente agredida por este virus. En 1982, dos científicos franceses básicamente lograron aislar el virus del VIH y lo purificaron. Sin embargo, el doctor Robert Gallo fue un estadounidense, pidió pues, digámoslo así, las pruebas que hicieron los franceses para aislar el virus y darse el crédito de que había hallado el anticuerpo para combatir la enfermedad. Sin embargo, fueron los científicos franceses los que realmente recibieron el reconocimiento, ya que fueron los que lograron aislar el virus en primer lugar. En lo que fue el año 1986 fue denominado el VIH-Sida o virus de inmunodeficiencia humana, que básicamente es como la fase temprana, que posteriormente les explicaremos cuál es la diferencia entre VIH y SIDA. En 1995 y 1996 básicamente se dio a conocer el dichoso cóctel de medicamentos, en el cual pues era una mezcla bastante variada de medicamentos que se consideraban eran muy eficaces para tratar la enfermedad. Ya lo que fue en el año 2000, una fundación llamada Unicida, que básicamente tiene como meta pues combatir la enfermedad y dar una mejor calidad de vida a estos pacientes, pues básicamente logró aprobar que los pacientes de todo el mundo recibieran pues estos medicamentos que ayudarían con su enfermedad, aprobando que los países desarrollados permitieran que los subdesarrollados pudieran fabricar los medicamentos para que la comunidad a nivel nacional de cada país se beneficiara. En el año 2002, pues básicamente existieron los testeos en 20 minutos, que eran los que permitían hacer como pruebas rápidas del VIH-Sida. En el 2007, pues existieron lo que ya son tratamientos preventivos, es decir, que previnieran el contagio de la enfermedad. En el 2012, pues básicamente en Berlín, pues se logró un dato realmente importante, ya que este paciente tenía VIH-Sida. Sin embargo, le hicieron un trasplante de médula ósea. Después de unos años de control riguroso, se logró descartar el VIH-Sida en este paciente, lo cual pues hasta la fecha se ha demostrado que parece ser un tratamiento eficaz. Sin embargo, pues aún no hay suficientes pruebas que lo ameriten. En el 2014 básicamente pues se crea la estrategia por parte de la Unicidad 90-90-90, en donde planean que el 90% de las personas con VIH sean diagnosticadas, el 90% de ellas sean tratadas y aparte de ese 90% de las que están pues básicamente disminuyan su carga retroviral. Ya en el 2017 pues básicamente se ha demostrado que la mitad de los enfermos que sí han sido diagnosticados con VIH están recibiendo el tratamiento. Para explicar un poco mejor la enfermedad del VIH-Sida, hemos optado por usar medios más ilustrativos para que no solo los estudiantes de enfermería y demás estudiantes de la salud puedan entendernos, sino también la misma comunidad. Entonces, para esto vamos a primeramente abordar las personas sin VIH-Sida y posterior a esto las personas con VIH-Sida para que logren entender realmente cómo afecta esta enfermedad. Como les decía, primeramente vamos a abordar las personas sin VIH-Sida. Bueno, es necesario destacar primeramente que nosotros pues somos seres que todo el tiempo estamos siendo protegidos por algo denominado sistema inmune, el cual pues básicamente nos mantiene pues lo más protegidos de posibles enfermedades, las cuales son causadas por microorganismos como bacterias, virus, que siempre están en nuestro entorno y que realmente no vemos. El sistema inmune, como les dije anteriormente, vamos a manejarlo de manera un poco más ilustrativa para que logren entenderlo de mejor forma. En este caso hemos decidido optar por usar
ninja para mostrar realmente el papel que juega el sistema inmune de una manera más básica. Entonces el sistema inmune tiene como deber combatir los virus y bacterias y demás microorganismos patógenos que puedan afectar al ser humano. Sin embargo, es necesario destacar que este ninja no puede hacerlo solo, es decir, el sistema inmune. Para esto, este fabrica pues unas herramientas donde básicamente se van a generar la línea blanca. Esta fábrica de este sistema inmune básicamente es la médula ósea, es la principal, en donde las herramientas van a ser la línea blanca, que conocemos muchos profesionales en salud. Digamos que dichas herramientas como resultado lo que van a permitir es básicamente alejar al patógeno que tengamos en este momento intentando atacar nuestro cuerpo. Entonces ya de maneras más técnicas podemos decirles que el sistema inmune, como les había dicho anteriormente, tiene una fábrica. La principal fábrica que tiene es la médula ósea. Esta médula ósea básicamente pues aborda varios procesos, pero vamos a ser lo más breves posibles para explicarlos. Entonces podemos decir que en la médula ósea hay una célula madre, la célula pluripotencial, la cual básicamente genera dos células madre de alguna forma. Una de ellas es la célula madre mieloide y la otra es la linfoide. La célula linfoide es la principal en donde nos vamos a enfocar debido a que, como les dije al comienzo, el VIH pues produce una deficiencia de unos linfocitos llamados TSD4. Y para no extendernos en el tema vamos a abordar principalmente lo que es pues la línea como tal de los linfocitos. Entonces, como les había dicho anteriormente, pues la médula ósea es la encargada de producir lo que son las células madres y ya las células que son básicamente precursoras. Digamos que al final de esto se van a producir las células maduras, que entre esas están los linfocitos T, los linfocitos B y otras células, las cuales son como los glóbulos rojos. Pero bueno, ya hablando en temas más acerca del VIH, pues digamos que estas células no se van a quedar en la médula ósea, se van a dirigir pues a las diferentes partes del cuerpo para poder corresponder a su función. Por eso les decía pues que nos vamos a enfocar principalmente en la madre linfoide, ya que es como la encargada de producir los linfocitos TSD4. Entonces, en breves palabras, podemos decir que el sistema inmune básicamente tiene la fábrica principal, que es la médula ósea, en donde se producen pues lo que son las células sanguíneas y principalmente las células pues que conforman la línea blanca, las cuales son las principales de protegernos de agentes infecciosos. Y pues que posteriormente se van a ir a las diferentes partes del cuerpo donde deben cumplir su función para mantener todos los sistemas de nuestro cuerpo de una manera más estable y prevenir que alguno de estos se vea alterado. Entonces podemos decir que una persona sin VIH realmente es una persona que tiene sus sistemas en la mayor protección posible que el cuerpo le pueda ofrecer para que de esta manera funcione correctamente su cuerpo. Bueno, ya abordamos lo que son las personas sin VIH de una manera, como pudieron darse cuenta, breve. Ahora vamos a abordar de la misma forma a las personas con VIH. Como pueden ver en la parte superior de la imagen de la diapositiva, hay un listón de color rojo el cual está cruzado. Este es un símbolo que básicamente es el que caracteriza a las personas con VIH, creado por la UNICID. Bueno, hablando ya lo que es el agente causal del VIH, pues se relacionaron dos virus. El primero se conoce como VIH1 y el otro es VIH2. Vamos a hablar de manera muy general. En este caso el VIH1 es el que más predomina, pues maneja también distintas gamas de serotipos, a diferencia del VIH2 que realmente maneja solo 4 gamas de serotipos. Lo que es estos virus pues son de la familia de los retrovirus humanos, también conocidos como Retrovirae, y se encuentran dentro de la subfamilia Lentivirus. Bueno, ya una vez pues explicado como tal el agente causal, vamos a también enseñarles de manera muy breve cómo es que se da esta amenaza. Bueno, como les había dicho, primeramente existe el virus de inmunodeficiencia humana. Esta es como cuando el virus entra como tal al cuerpo humano y se produce algo parecido a una viremia. ¿Qué es lo que sucede? El virus, en este caso denominado VIH1 o VIH2, va a acercarse a los linfocitos denominados TSD4, los cuales pues básicamente son los principales afectados cuando entra este virus, ya que este virus lo que hace es contaminar a este linfocito para reproducirse, logrando de esta manera entrar y generar más virus como él lo hace.
Es por eso que cuando las personas con VIH pues ya son diagnosticadas, estos ya tienen una gran carga viral, porque los linfocitos TCD4 pues básicamente fueron, por así decirlo, reemplazados por estos virus, ya que ayudaron a su reproducción. Evidentemente pues la calidad de estos disminuye a tal punto de que simplemente algunos dejan totalmente su función, y por esa razón es que se produce esta deficiencia de los linfocitos TCD4. ¿Qué es lo que ocurre? Estos linfocitos TCD4 pues al haber una deficiencia pues lo que va a ocasionar es que básicamente ellos ya no puedan coordinar correctamente pues su labor, ya que ellos tienen el deber de no solo, digámoslo así, coordinar lo que son los macrófagos, los linfocitos B, sino también los linfocitos T. Esto lo que se encarga básicamente es no solo de proteger como tal a la persona, sino encargarse también de coordinar ciertas respuestas del sistema inmune. Pues como sabemos, estos lo que son los macrófagos que ayudan a fagocitar a estos microorganismos, los linfocitos B que ayudan a crear memorias y anticuerpos para estos, y los linfocitos T que son la principal barrera de batalla en estos agentes, pues básicamente se van a ver alterados, ya que estos linfocitos que los coordinan pues se vieron literalmente atacados. Entonces es como si estos no tuvieran a un líder que los orientara, y por eso es que el sistema inmune en general sufre una enorme depresión y la persona, digámoslo así, es tan propensa a enfermarse. Aquí vamos a explicarles, digámoslo así, de manera pues más sencilla, cuál es la diferencia entre VIH y SIDA. Como pueden notar, pues en una parte de esta imagen, al comienzo, digámoslo así, del VIH-Sida, pues digamos que nosotros tenemos una determinada carga viral. Esta carga viral pues de alguna forma ya es algo crónica, es decir, ya tiene un tiempo y por eso se detectó el VIH. Y poco a poco podemos notar que pues a medida que aumenta la carga viral, pues los CD4 también disminuyen. Cuando ya se vuelve SIDA es cuando esta básicamente se vuelve crónica. Pues la ONU SIDA pues ha dicho que es cuando ya superan más que todo como los 4 años o 5 años, cuando ya son pacientes crónicos que han llevado su tiempo, puesto que además el otro factor que también influye es cuando ya no tienen los linfocitos CD4, o sea que ya es una carga demasiado escasa la que tienen. Sin embargo, la carga vírica está en un aumento tremendo. Es decir, que hay mayor carga viral y casi que nula cantidad de linfocitos TCD4. Y además la enfermedad ya tiene un estado crónico. Esa es la diferencia entre VIH y SIDA. Que en VIH-SIDA la enfermedad, pues digámoslo así, aún conserva linfocitos TCD4 y la carga viral no es tan alta. Pero en el VIH ya la enfermedad es crónica, lleva su tiempo y digamos que la carga viral ya es demasiado alta y abunda pues por todo el torrente sanguíneo, y lo que son los linfocitos TCD4 básicamente tienen una carga supremamente nula. Bueno, lo que es el virus del VIH también pues tiene una forma obviamente de llegar a las personas. Se ha demostrado que pues se transmite por contacto directo con los líquidos corporales, entre estos pues lo que son el semen y los fluidos vaginales, es decir, por el contacto sexual sin protección. Además de eso se ha confirmado que por sangre una persona con VIH no tiene permitido donar sangre por tal motivo. Aparte de eso, una madre con VIH positivo pues en este caso puede transmitirlo durante la gestación el virus al bebé, y aparte de eso durante la lactancia la mamá también puede transmitirle el virus al bebé, o durante el parto. Esas son unas formas de transmisión en este caso. Buenas tardes, a continuación les voy a explicar los signos y síntomas del VIH y posterior a ello las intervenciones de enfermería para este mismo. Dentro de los signos y síntomas estos suelen ser diferentes y suelen confundirse al principio de la etapa, durante la infección primaria, y suele confundirse con una gripe o con malestar en general. Algunos de los cuadros clínicos durante la infección primaria es la astenia, que es la debilidad general, o sea, se genera fatiga en el paciente. Se puede presentar anemia, que es la debilidad a nivel de fuerza muscular, hipertermia o cuadros febriles, o dinofagia, que es la dificultad al tragar cualquier cosa, ya sea sólida o líquida, faringitis, eritema generalizado y carga viral elevada. Dentro del estadio 1, los síntomas que se presentan son síndromes febriles sin causa aparente, diaforesis nocturna. Estos pacientes suelen perder peso
continuamente sin razón alguna y esta pérdida de peso es menor al 10%. Infecciones como el herpes zóster, candidiasis oral, alteraciones cutáneas, como ya lo había nombrado anteriormente, replicación viral constante y un aumento en la carga viral. Estos son los síntomas que suelen presentarse en los pacientes con VIH. Dentro de las intervenciones de enfermería vamos a manejar pues varias acciones según cada proceso. En este caso estas acciones de enfermería van enfocadas a los procesos de pensamiento e interacción social del paciente con VIH-Sida. Es más o menos como una tabla e ítems que se deben valorar y asimismo posterior a ello realizar las intervenciones. Entonces la primera de ellas es evaluar la capacidad de diálogo del paciente y depende de esto orientar a ese paciente en cuanto a espacio, tiempo, persona cada vez que sea necesario para el usuario. Lo tercero es orientar a los familiares, pues es importante no solo orientarlos a ellos, sino a los familiares que lo van a acompañar durante el proceso y a los amigos a que traigan del hogar objetos favoritos para esta persona, pues porque obviamente su entorno y su vida van a cambiar con esta enfermedad y más si se está hospitalizado. Entonces es importante como la compañía del familiar o del amigo a este usuario y llevarle objetos con los cuales él pueda distraerse y entretenerse y asimismo disminuir la ansiedad durante la hospitalización. Lo otro es emplear estrategias para mejorar o mantener las capacidades del paciente, ya que pues su entorno de vida cambia. Lo otro que debemos hacer es instruir al paciente para que use zapatos antideslizantes y vigilarlo durante pues su estadio y si esta persona en este caso fuma o se rasura para evitar las infecciones, ya que pues sabemos que estos pacientes están comprometidos con su sistema inmune y se debe tratar de evitar esas infecciones oportunistas. Se debe alentar al enfermo para que exprese los sentimientos, cómo se siente en ese momento y evitar el aislamiento y la soledad, además de manifestarle que no son, si llegase a sentir estos sentimientos negativos, no son anormales, o sea que eso va a pasar durante el transcurso del proceso de su enfermedad y se debe hacer acciones en pro para mejorar estos pensamientos negativos del paciente. Se debe brindar información en la que el paciente pueda protegerse a sí mismo y a los demás. Se debe dar a conocer a los familiares y amigos que esta enfermedad no se disemina con la interacción social, ya que muchas personas tienen el pensamiento errado de que se pueden contaminar o contagiar con tan solo ir a visitar al paciente. Obviamente se deben tomar unas restricciones y unos cuidados, pero esto no quiere decir que se tengan que alejar o tengan que evitar el contacto social con las otras personas, porque esto pues también los puede afectar emocionalmente. Entonces hay que actuar en pro a ello. Se debe reducir la cantidad de estímulos negativos en el entorno del paciente, pues conductas de ansiedad, conductas suicidas, pensamientos de muerte y todo aquello que pueda afectar en torno a la salud mental del paciente. Proporcionar tranquilidad y seguridad si el paciente se muestra temeroso frente a la hospitalización y frente a los procesos que conllevan a su enfermedad. Valorar al paciente para evitar delirios o alucinaciones. Fomentar la ejecución de actividades cotidianas dentro de las posibilidades del paciente, pues en este caso si está hospitalizado, realizar actividades que se puedan hacer durante la estancia hospitalaria y que sean de gusto para ese paciente. La segunda son las acciones de enfermería para evitar el riesgo de infecciones oportunistas del paciente, pues porque como ya lo sabemos está inmunocomprometido. Entonces se deben realizar intervenciones, como lo dicen en LANDA, para el riesgo de infecciones. En este caso, pues las infecciones oportunistas. Entonces se debe inspeccionar la piel periódicamente del paciente y mantener limpia y humectada su piel. Evitar cualquier lesión de la piel en el usuario, asegurando la limpieza en la cama, tendiendo bien la cama y evitar cualquier úlcera por presión que se pueda generar durante la estancia hospitalaria
y se debe hacer también énfasis en realizar como pausas activas y ejercicios que pueda realizar el paciente durante la hospitalización para que no disminuya su actividad y para evitar estas lesiones y úlceras durante la estancia hospitalaria que se presentan no solo en pacientes con VIH, sino en pacientes durante la estancia. Brindar atención meticulosa al paciente, realizar curaciones de las lesiones teniendo en cuenta la técnica aséptica. Siempre hay que tener énfasis en esto para evitar cualquier infección en el paciente, ya que cualquier descuido puede afectar a nuestro usuario. Administrar medicamentos antimicrobianos según corresponda, según orden médica, para ayudar al protocolo de infecciones. Valorar al paciente en busca de signos de infección. Siempre hay que realizar el examen cefalocaudal y verificar aquellas lesiones que puede presentar el paciente y trabajar en pro a mejorarlas si se presentan. Indicar al personal que se lave las manos. Esto pues siempre se debe hacer en los 5 momentos. Ya que sabemos que el riesgo de comprometer a ese paciente es demasiado alta. Vigilar diariamente los sitios intravenosos en busca de evidencia de infección. Pues sabemos que este es un foco alto de infección para los pacientes en general y más para estos pacientes. Obtener cultivos y realizar pruebas de sensibilidad según estén indicados antes de comenzar cualquier tratamiento. Hay que tener en cuenta que cuando se vaya a realizar estas pruebas y cualquier otra prueba, se le debe explicar al paciente por qué se le hace, cuál beneficio trae, cómo se va a realizar la prueba, los cuidados y los efectos colaterales que puedan traer la realización de estos laboratorios o cualquier procedimiento que se le vaya a realizar. También en prueba que pues, el paciente esté tranquilo y no sufra crisis de ansiedad, porque muchos de estos pacientes no tienen una idea clara de su enfermedad ni de los procedimientos que se les realizan durante la hospitalización y durante el tratamiento y durante pues todo el proceso. Entonces es importante generar esa seguridad en el paciente mediante la educación. Se le enseña la importancia de que el paciente no tenga contacto con personas que tienen infecciones, pues por su riesgo de ya que están inmunocomprometidos, o de personas que han padecido recientemente o que acaban de ser vacunadas. O sea, se debe educar a los familiares y a las personas que vayan a visitarlo. Listo. La tercera son las acciones de enfermería para disminuir el riesgo de alteraciones respiratorias del paciente. En esta, las intervenciones van enfocadas más que todo al cuidado correspondientes al trabajo respiratorio, al administrar oxigenoterapia, controlar los signos vitales, y en este caso es muy importante controlar el signo vital de la frecuencia respiratoria para valorar si hay presencia de disnea o de esfuerzo respiratorio. Es importante también valorar los gases arteriales, que pues este es un proceso que realiza enfermería, pues se le explica obviamente el proceso al paciente y el beneficio y por qué se le hace. Si llega a haber disnea o cualquier dificultad respiratoria, también se procede a realizar los incentivos respiratorios a través de la maquinita del incentivo respiratorio. Bueno, la cuarta son las acciones de enfermería para disminuir las alteraciones nutricionales del paciente con VIH-Sida. Pues sabemos que, como lo nombré anteriormente, uno de los síntomas era la odinofagia, que es la dificultad para tragar, ya sea líquido o sólido. Entonces, pues se debe realizar intervenciones en pro a mantener su estado nutricional de una manera equilibrada, y como también lo nombré anteriormente, alguno de los síntomas era la pérdida de peso de este paciente. Entonces pues es importante manejar este dominio de nutrición. Entonces lo primero es valorar las experiencias anteriores, como las náuseas, vómitos del paciente, las veces que ha hecho deposiciones de vómitos y demás. Ajustar la dieta antes y después del tratamiento farmacológico según la preferencia y la tolerancia que tenga el paciente en respuesta a los tratamientos. Es muy importante hacer el tamizaje, pesar al paciente semanalmente para saber las pérdidas, el aumento o si
se ha mantenido sobre su peso, para así proceder a realizar cualquier intervención según sea la necesidad. Hay que motivar al paciente a que coma, ofreciéndole alimentos. Hay que evitar un ambiente desagradable a los sentidos, pues muchas veces estos pacientes tienden a cogerle fastidio a ciertos olores, a ciertas comidas, a que los alimentos a simple vista se vean desagradables. Entonces hay que manejar eso en pro a que el paciente se incentive a comer, a nutrirse sanamente. Hay que realizar técnicas de distracción y relajamiento, realizar anamnesis dietética e incluir preferencias, aversiones, como lo decía anteriormente, cosas que a ellos no les guste, intolerancias alimenticias, consultar con el nutricionista para determinar las necesidades de cada paciente, pues sabemos que cada usuario es diferente, entonces pues se debe determinar las necesidades de cada uno. Instruir al paciente sobre la importancia de sus comidas, los beneficios que traen, explicarle el plato nutricional, para qué sirve cada tipo de alimento y demás. Consultar con el médico sobre medios opcionales de nutrición para el paciente en caso de que sea imposible darle alimento por vía oral. Entonces es importante consultar con el médico las opciones posteriores para estos pacientes que definitivamente no toleran la vía oral. La quinta son las acciones de enfermería para disminuir el dolor y la sensación de incomodidad del paciente con VIH-Sida. Pues sabemos que la mayoría de personas que están en hospitalización presentan dolor, y más estas personas. Entonces se debe evaluar y caracterizar el dolor mediante las escalas correspondientes para cada caso. Examinar al usuario en busca de cualquiera de los signos no verbales del dolor, pues sabemos que muchos de estos pacientes o algunos no expresan ese sentimiento de dolor. Entonces hay que tomar otras opciones. Hay otras escalas que se utilizan, que son escalas indicadores para el dolor en personas que no pueden verbalizar. Examinar al usuario con dolor en busca de indicadores autónomos de malestar. Administrar los analgésicos correspondientes según la escala evaluada y según la prescripción médica, porque el tratamiento que se le da a cada paciente debe ser diferente según el dolor, la localización y demás, por su mecanismo de acción. Se debe planificar la administración intermitente de analgésicos antes de cualquier intervención dolorosa para así disminuirla. Aplicar masajes para relajar la tensión muscular y aumentar la circulación local, pues sabemos que estos pacientes tienden a quedarse en cama, entonces pues es una de los causantes pues del dolor. Y aparte de ello, la preocupación, la ansiedad, el estrés por la situación que están pasando, entonces pues se debe aplicar estos masajes en pro a eliminar esas tensiones que les generan el dolor en ese momento. Estimular la realización de ejercicios para evitar el dolor generado, lo que ya había dicho. Realizar pausas activas, actividades que ellos puedan realizar dentro de su estancia hospitalaria y que pues les motive. Conservar un ambiente tranquilo para favorecer el reposo del paciente. Y ya estas son como las intervenciones encaminadas a las personas con VIH. Pues obviamente hay muchísimas más, pero nosotros quisimos enfocarnos en estos ítems que son los que más se ven alterados en estas personas. Entonces los dejo con mi compañera para que les explique más sobre el VIH. Gracias. Bueno, ahora hablaremos del tratamiento del VIH-Sida. Como tal, el VIH-Sida no tiene cura, pero hay medicamentos para poder tratarlo. Estos medicamentos son más conocidos como antirretrovirales y lo que hace es que bloquean el virus de manera diferente. Actualmente se recomienda el uso de los medicamentos independientemente del recuento de linfocitos TCD4. Bueno, esto varía, depende de la institución de salud donde se encuentra tratando el VIH. Lo que hacen es que combinan 3 medicamentos, 2 de diferente clase, para evitar generar cepas de VIH
que más adelante resulten resistentes a este medicamento. Bueno, la clase de medicamentos que se utilizan para tratar el VIH, uno de ellos son los inhibidores de transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos. Estos medicamentos lo que hacen, estos desactivan una proteína que tiene el VIH para poder reproducirse. Están los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos o nucleótidos. ¿Qué hacen estos medicamentos? Entonces, son versiones defectuosas de los componentes esenciales del VIH que él necesita para poder reproducirse. Entonces, al darle estas versiones defectuosas, no va a tener como el fin que él busca, que es reproducirse más adelante. Están los inhibidores de la proteasa. Lo que hace es desactivar la proteasa que el VIH necesita. La proteasa también es una proteína. Entonces, lo que necesita el VIH es esta proteína para poder también reproducirse. Están los inhibidores de entrada y de fusión. Esto lo que hacen es que bloquean al VIH para poder entrar a los linfocitos TCD4. Y están los inhibidores de integrasa, que lo que hacen es que desactivan esta proteína, que lo que hace esta proteína es que ayuda a que entre material genético a los linfocitos TCD4. Entonces, al desactivarla, no va a tener como tal por dónde entrar el virus del VIH, ya que la integrasa se encuentra desactivada. ¿Cuándo empezar el tratamiento? Entonces, el tratamiento lo debe empezar si presenta síntomas graves, si empieza a presentar infecciones oportunistas, si el recuento de linfocitos CD4 es inferior a 350. El valor normal de los linfocitos va de 500 a 1600 células. Si se encuentra en estado de embarazo, si se presenta alguna enfermedad renal asociada al VIH y estar en tratamiento por hepatitis B o hepatitis C. Bueno, los efectos secundarios que presenta al tomar estos medicamentos son las náuseas, el vómito, diarrea, enfermedades cardíacas, la disminución de la masa ósea, también la ruptura muscular, conocida como rhabdomiólisis, y aumento de la glucosa en sangre. Bueno, la epidemiología, entonces, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud en Colombia, se reportaron 109.056 personas contagiadas con el virus del VIH, entre los que se destacaron 10.930 casos nuevos. Esto quiere decir que aumentó un 6,57% respecto al año pasado. Teniendo en cuenta las cifras del año pasado a esta, aumentaron 674 personas contagiadas con el virus de VIH ya confirmados. Y en la epidemiología que también realizaron de este año, se evidenció que la población que padece esta enfermedad, del 100%, el 75,83% son hombres y el 24,16% son las mujeres. Entonces, acá lo que nos están mostrando es que en este año, acá en Colombia, los que predominan como tal para el virus del VIH son los hombres en una suma muy grande. Bueno, al realizar los estudios del por qué o cómo estas personas se contagiaron, unas de ellas fueron que las personas que se inyectan drogas. Entonces, un ejemplo, al estar esta persona contagiada con el virus del VIH y al ir a inyectarse, lo que hace es que como se contagia con la sangre, entonces quedan residuos en la jeringa y quedan residuos también en la aguja. Y al compartirlo con otro y con otro y con otro, lo que hacen es que uno tras uno se van contagiando, es como un círculo vicioso. También en personas, tanto hombres como mujeres que son transgénero, trabajadoras sexuales, habitantes de la calle, población que se encuentra privada de su libertad y homosexuales. Bueno,
unas políticas que se utilizan sobre el tema del VIH. Una de ellas es el modelo de gestión programática en VIH-Sida. Este lo que hace es que involucra un conjunto de intervenciones y requeridas para poder limitar el crecimiento del VIH. Otra es la Organización Panamericana de Salud, Políticas y Legislación sobre el VIH. Es una ley, la Ley 3 del 2000, que habla sobre las infecciones de transmisión sexual. Y la Declaración Políticas sobre el VIH y el SIDA en la vida rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para el 2030. Esta resolución fue aprobada por la Asamblea General el 8 de junio del 2016 por las Naciones Unidas. Bueno, entonces ahora seguiremos para hablar acerca de la relación que tiene el VIH con el trastorno somatomorfo. Hay que entender un poco más acerca de qué es el trastorno somatomorfo. Este se caracteriza por presentar síntomas físicos que sugieren una condición médica, pero no son explicables por medio de algún diagnóstico. Es decir, si se encuentra alguna alteración física en los hallazgos o los paraclínicos que se tomen, estos no son suficientes para explicar el malestar, la intensidad o la preocupación que siente el paciente en ese momento. Entre esos trastornos somatomorfos, en la revisión literaria realizada por Ballester en 1999, se señalan algunos aspectos psicológicos en pacientes con VIH-Sida. Entre esos tenemos tres. Primero, pues la baja autoestima, que es la principal o el número uno que aparece en estos pacientes que tienen o reciben este diagnóstico. El segundo es la hipocondría. Sí, que la hipocondría es un síntoma o la preocupación exagerada que se siente por su salud. Estas personas están haciéndose chequeos médicos extenuantemente o repetitivamente, mantienen tomándose el pulso, tomándose la tensión arterial, siempre encuentran la causa para decir que realmente están enfermas. Entonces describen perfectamente o lo describen con sutileza el cuadro clínico que están presentando. Muchas veces se tiende pues, a confundir con algún diagnóstico médico, pero cuando se realizan los paraclínicos se encuentra que no hay ninguna lesión orgánica. El que tenemos, el tercero, es la somatización, es un trastorno que, por decirlo de esta manera, se llamó en su momento una histeria crónica, debido a que pues, las personas creían o creen constantemente que tienen varios síntomas, como un ejemplo, tienen mareo, dolores de cabeza, dolores musculares todos los días, o que sienten de pronto que mantienen con fiebre, pero en realidad se les ha subido la tensión, cosas así. Lo que hacen es envolver o creer que tienen estos síntomas, y pues esto pues se vuelve a más largo plazo un trastorno. Los trastornos somatomorfos se pueden presentar en distintas maneras y los pacientes lo pueden percibir como dolores musculares, dolores gastrointestinales, genitourinarios, pseudoneurológicos, sexuales, entre otros. Muy bien, ahora entonces hacemos la relación con los grupos poblacionales. Tenemos tres grupos poblacionales que son el primero, los portadores de VIH-Sida, que pues los pacientes que son seropositivos tienden a somatizar muchos de los síntomas físicos que padecen. Entonces tienen la creencia de que están enfermos como consecuencia de un malestar psicológico que conlleva saber que es portador de VIH. Esto también se ve pues más que todo cuando hay algún tipo de depresión o baja autoestima, los pacientes empiezan a somatizar mucho o exagerar también acerca de los síntomas que representa esta enfermedad. En el segundo grupo poblacional tenemos aquellas personas en riesgo que creen padecer VIH. A esto nos referimos con más que todo a aquellas personas que son trabajadores o trabajadoras sexuales y pues al tener varios clientes o pueden llegar a transmitir el VIH sin que ellos lo sepan, o como también puede que
los clientes que llegan no saben que esas personas pueden llegar a tener VIH. Por eso les llamamos poblaciones en riesgo. Asimismo, como en relaciones matrimoniales o noviazgos normales, a veces se cree que se está en una relación estable, pero se han presentado casos en los que pues la pareja tiene relaciones con otra persona y ésta le transmite el VIH. A consecuencia de esto, esta persona tiene relaciones sexuales con su esposo o esposa y esto puede llegar a transmitirlo pues si no se usa la protección del condón. A este grupo es como que se hace más referencia, aunque también tenemos a aquellas personas en contacto estrecho con los seropositivos como familiares, amigos y el personal sanitario, porque muchas veces no se tienen las precauciones correctas. Entonces, el personal sanitario no sabe, de pronto no tienen todavía el diagnóstico de que esa persona es seropositivo para VIH y puede llegar a tener contacto con fluidos corporales, sí, etcétera. Ese puede ser también una población en riesgo. Como también los familiares o amigos, si pongamos una escena, se están en la casa, están cocinando y el paciente portador se llega a cortar y llega a tocar a uno de sus familiares o amigos que ocasionalmente tenía una herida en la mano, sí, que estaba reciente, por decirlo así, la sangre de ese paciente puede ingresar a su herida y contaminar. Eh, Son casos que pues digamos se ven poco, pero pues hay que explicarlos de esta manera para que ellos tengan en cuenta las precauciones. Pero estas son las poblaciones en riesgo. Todos ellos, aunque por diferentes motivos, tienen preocupaciones y miedos y en ocasiones pues estos miedos pueden llegar a ser excesivos. Tanto este grupo como el tercero, que es la población en general, tienden a tener el trastorno de hipocondría. Este trastorno, como ya les explicaba, la gente siempre cree que está enferma, ¿sí? Acuden constantemente al servicio médico, son obsesivas porque tienen alguna enfermedad, mantienen muy inculcándose de información, ya se vea en internet, libros, revistas o de los mismos médicos, ellos creen que tienen esta enfermedad. Entonces, en su momento cuando se empezó todo el auge del VIH, se supo que este VIH empezó a generar pánico en la sociedad. La gente creía que por solo tocar al paciente que era portador de VIH iban a contraerlo. Entonces, ¿qué se produjo? Que sabían que de pronto el vecino era portador de VIH y ocasionalmente lo tocaron. Y de una vez empezaron a armarse una película diciendo, no, me dio fiebre, me salió una erupción, eso fue porque toqué al vecino con VIH, sí, todo eso. Y empezaron a decir, no, yo tengo VIH porque yo toqué a mi vecino que lo tiene, yo sé que lo tiene y iban constantemente al médico. Esto se evidenció mucho, más que todo entre pues 1980 y 1985, que fue cuando empezó todo el VIH. Entonces la gente no tenía como la información todavía correcta o de pronto no captaban esa información y creían que simplemente por tocarlo o por abrazar o besar a una persona que era cero positiva iban a contraer pues esta enfermedad. Entonces por cosas, digamos, al otro día amanecían con algún fuego en la boca o de pronto alguna erupción en sus manos, fiebre o cualquier otro síntoma, decían que ya tenían el VIH por haber tocado a esta persona. Entonces empezaron a generar diferentes preocupaciones en la sociedad y empezó también lo que fue el trastorno de hipocondría. Muchas consultas se dieron debido a esto, pues porque la gente no tenía el conocimiento todavía de cómo se transmitía, por qué se daba, cómo cuidarse. Entonces, esto generó mucho pánico en la sociedad y lo que llamamos la histeria colectiva. Entonces,
Es frecuente pues observar en este grupo poblacional conductas de autoobservación e hipervigilancia sobre cualquier cambio en su organismo que pueda ser interpretado como un efecto o como un síntoma del VIH. Pues por lo que ya les dije, la gente no tenía la información todavía digamos que exacta, o de pronto no la comprendían muy bien acerca de esto. Sin embargo, se consultó un artículo eh, reciente, que este artículo se llama Estado emocional y conducta de enfermedad en pacientes con VIH-Sida y enfermos oncológicos. Es decir, se compararon esos estados emocionales o trastornos psicológicos en estos dos grupos, pacientes con VIH y en los pacientes oncológicos. ¿Qué pasó? Que se indica que los pacientes con VIH comparados con los enfermos oncológicos, tienen un perfil muy peculiar de conductas de enfermedad caracterizadas por un mayor nivel de hipocondría. Es decir, la gente que tiene VIH, portadores de VIH o grupos en riesgo, tienden a tener más hipocondría que aquellos que son pacientes o allegados de pacientes oncológicos. Al igual pues también como una elevada preocupación somática. Entonces, en este estudio, en este artículo, se recalca muy bien y se concluye acerca de que los pacientes portadores de VIH son los que más sufren de hipocondría y somatización respecto a pacientes oncológicos. Esto es como una explicación a lo que fue cuando se conoció lo del VIH, y también pues tener en cuenta que estos trastornos somatomorfos pues nos produjeron también dos trastornos en esta población portadora, lo que es somatización y la hipocondría. Entonces todo portador de VIH, según el estudio que les acabo de decir, va a tener o podría llegar a sufrir de un trastorno de hipocondría y de somatización. La gente, digamos que hoy en día hay más recursos para hacerle entender a las personas cuál es la importancia del cuidado, cuál es la importancia de utilizar un método de barrera como lo es el condón para prevenir estas enfermedades de transmisión sexual. Recordemos que el VIH no es la única, pero así como no es la única, en diferentes enfermedades sexuales también se puede llegar a dar estos tipos de trastornos, porque la gente, digamos, no es consciente aún, eh, o todavía falta llegar un poco más a la población en cuanto a que si tú tocas a una persona que tiene VIH o que tiene otro tipo de enfermedad de transmisión sexual, no significa que tú la vayas a contraer simplemente por tocarla, por abrazarla o por hablar con ella. ¿Sí? Hay que explicarles cuáles son las medidas, cuáles son esos síntomas que se llegan a tener en caso de tener relaciones sexuales y de que haya sido transmitido este virus. Entonces es necesario dejar en claro esto, pero también hacer énfasis en que estos tres grupos poblacionales son los que más riesgo tienen de ser hipocondríacos y somatizados.